Bueno, nos encontramos en este segundo evento de diálogos en la biblioteca de la Suprema Corte con la grata presencia de dos catedráticos muy conocidos. Los antecedentes mínimos del currículum aparecerán en la imagen: Patricio Sanmartino y Carlos Vallefín, quienes van a hacer una interpretación sobre algunos de los problemas actuales que tiene la litigación urgente, los litigios urgentes, los amparos, las medidas cautelares, con particular referencia a los procesos administrativos y los procesos constitucionales. Sin más presentación que esta, para aprovechar la capacidad y la inteligencia de ellos, le cedería primero la palabra a Patricio Sanmartino para que haga una primera presentación de algún aspecto que quiera resaltar de estos temas que vamos a tratar de conversar el día de hoy. Y desde ya les agradecemos mucho la presencia. Patricio. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación al doctor Soria. Un gusto compartir este espacio con el profesor Vallefín. Y yo me voy a referir muy brevemente a algunas cuestiones que pueden ser de actualidad respecto del amparo. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos estos más de 60 años que tenemos de amparo, hemos tenido en la última ley, la denominada Ley Bases, hemos tenido la incorporación del amparo a una ley administrativa. Con lo cual, eso, a mi modo de ver, genera alguna perplejidad, porque estamos introduciendo un instituto que en general es propio del derecho procesal constitucional en el derecho administrativo, en razón por la cual esto pareciera generarnos algunas dudas, teniendo en cuenta que el amparo es básicamente una garantía de los derechos fundamentales. Esta situación que plantea el amparo en los artículos 23, inciso B, apartado 3, y 24, inciso A, apartado 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos, a mi modo de ver, tiene dos problemas, o por lo menos dos cuestiones para examinar. Una son las cuestiones de carácter procesal. ¿Es compatible esta presencia del amparo, que lo tenemos en la ley, como la posibilidad de postular la pretensión procesal de manera directa sin agotar la vía administrativa? Dos, ¿qué consecuencias tiene la interposición del amparo contra un acto que todavía no ha agotado la vía? Estas son dos primeras cuestiones de carácter procesal. Pero a la vez, y esto no es un punto a mi juicio para desmerecer, tenemos que ver la impronta, o por lo menos la incidencia que tiene el amparo desde el punto de vista material en la Ley de Procedimientos Administrativos. La primera cuestión se va a vincular entre lo que son las garantías propias del administrado y cómo se incorpora dentro del elenco de potestades y garantías del administrado este amparo. Habitualmente nosotros vemos que el amparo, o mejor dicho, que la tutela judicial efectiva en materia de proceso administrativo se agota o en el proceso, o en la acción procesal contencioso administrativa, y en las medidas cautelares. Vemos acá que el legislador incorpora el amparo dentro de la garantía de la tutela judicial efectiva como una variable de la tutela judicial efectiva en lo que es el derecho administrativo. La segunda cuestión es un poco ya todavía más compleja, porque esto nos permite, y si después vemos si lo podemos profundizar, vemos que la presencia del amparo en una ley de procedimientos administrativos da cuenta de algo que es para mí sumamente importante: el reconocimiento de que existen, de alguna manera, no solamente vicios puramente administrativos, sino también vicios constitucionales y convencionales. Y a partir de allí se presenta como una nueva dimensión de lo que puede tener nuestro derecho administrativo y nuestra teoría del acto administrativo. La presencia o el reconocimiento implícito de que existen vicios constitucionales y vicios de alguna forma convencionales nos permite ver si estos vicios, en definitiva, están con el mismo esquema jurídico de los vicios del artículo 14 y 15 de la ley. Esto respecto de lo que es el amparo. La otra cuestión es que el mismo artículo, el 23 y el 24, habla de otros procesos urgentes. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a las cautelares o se refiere al reconocimiento de tutelas anticipadas o de la tutela autosatisfactiva? Es un problema que habría que, de alguna forma, el legislador no ha desarrollado este tema, pero que es un tema para un debate.
He escuchado con atención la visión del doctor San Martino. Yo tenía en mente un camino diferente, que quizás se compatibilicen, y tenía que ver con lo que creo que en términos generales es una de las preocupaciones más actuales y no del todo resueltas con relación al amparo, y es su compatibilidad con los otros procesos ordinarios. Es decir, si tuviera que escoger uno de los problemas de la acción de amparo, diría que el que debiéramos disipar es cómo determinar cuando existe o no otro proceso, otra vía judicial más idónea. Y en ese dilema, quizás es el que se plantea todo abogado, porque hay un abanico de acciones que se puede promover, surge una gran competición con el proceso más la medida cautelar. El proceso ordinario más una medida cautelar compite, en algún sentido, con la acción de amparo. Hay diferencias, pero es un competidor en esa instancia inicial. Entonces, me parece que ese sería un punto a tener presente. Disipada esa primera cuestión, ¿cuál es el ámbito que tienen esas medidas cautelares en los procesos contenciosos o en las acciones de amparo? Porque pareciera que la acción de amparo tiene un rol todavía más urgente que en el proceso ordinario. Y despejados, como decía, este gran interrogante, subsisten en cada una de las etapas tradicionales del proceso algunas cuestiones que podríamos discutir. La primera es la de la legitimación. ¿Quién está en condiciones de llevar un amparo ante los tribunales? Y la cuestión frecuente de criterios amplios y restrictivos. Luego el ámbito, como decía en la segunda etapa, de las medidas cautelares y de la mano, en algunos supuestos, de la legitimación amplia, el régimen de la cosa juzgada, los alcances de la cosa juzgada, si nos refiriéramos a procesos colectivos. Pero aún así, en los casos de supuestos de amparos individuales, la discusión de los modos de ejecución de sentencia. Solo para sobrevolar, naturalmente, cuando los tribunales dejan sin efecto un acto, tienen el modo de ejecución más sencillo. Detener el acto estatal es lo más simple, pero los procedimientos de ejecución se hacen un poco más complejos cuando los mandatos judiciales tienen carácter positivo. Entonces aquí, de alguna manera, planteados algunos de los problemas que a título personal más me preocupan. Bueno, vamos a empezar a indagar dentro del planteo genérico que han realizado un punto que me parece que puede tener interés. Por supuesto que el instrumento de la litigación para la satisfacción de bienes de la vida individual particulares sigue vigente, pero hoy día y hace un tiempo lo que más se discute y está abriéndose pasos en el derecho, a veces de una manera no tan clara, no tan prolija, es el de la litigación colectiva. Y allí tenemos un uso a veces expansivo de figuras procesales, de instrumentos procesales que no son muy adecuados como cauce para una discusión de ese calibre. El amparo en algunos puntos no lo es y en muchos casos ambientales no lo es y se presenta como el instrumento por antonomasia de la tutela, y el habeas corpus no lo es, y sin embargo el proceso, probablemente el litigio más importante del país de hoy día vigente sea el caso Berbisky, que es un habeas corpus colectivo iniciado en el año 2001, y la norma positiva fija, como siempre recuerdo, los plazos en horas, no en millones de horas, por supuesto, o en miles de millones de horas. Entonces, esa sola constatación del almanaque de por medio muestra
la, digamos, dificultad de asimilar, de canalizar esos planteos en estos modelos tan estrechos. Pero al mismo tiempo el proceso ordinario tampoco se pensó tal cual está concebido por estos casos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué hacemos con estos procesos que hoy día son el mecanismo proclamado por buena parte de la doctrina para enjuiciar incluso políticas públicas? Así se lo plantea. Y en segundo lugar, en esos procesos colectivos, ¿cómo juega la medida cautelar? Y cómo la cautelar suspensiva, porque han habido algunos procesos en los que la respuesta jurisdiccional definitiva ha sido un pronunciamiento con alcance generalizable. Pero no han habido muchas cautelares colectivas. ¿Por qué creen que esta figura, la cautelar de alcance colectivo, no se presenta tanto? Bueno, estas son las dos preguntas. El que quiera tomar la posta, se la paso. Bien. Desde 1994, al menos formalmente, en la Constitución se consagra el amparo colectivo. Y desde el 94 hay una promesa incumplida del legislador de arreglar los procesos colectivos. Al menos me refiero al ámbito federal. Y en el ámbito federal hay una regulación paradojal que tiene que ver con que la Corte Suprema ha dictado una acordada reglando el proceso colectivo. Entonces, claramente esto es insuficiente. Se necesita una legislación. Claramente es insuficiente figuras que fueron concebidas para litigios individuales, extenderlas a figuras colectivas. Es claramente insuficiente el amparo, que es inadmisible cuando la cuestión requiere de mayor debate o prueba, y los procesos que normalmente se enfrentan de naturaleza colectiva son precisamente complejos y que requieren mayor debate o prueba. Entonces, queda quizás por tradición la expresión amparo, pero técnicamente no constituyen amparo. No se enjuician aquellas conductas que son claramente o manifiestamente arbitrarias o ilegales. El corazón de esos asuntos, Verbitsky sería uno, requiere un largo camino probatorio. Entonces, el primer reclamo es hacia el legislador. Es insuficiente. Lo que se vive en los tribunales federales revela esa insuficiencia. Un régimen de registros de procesos colectivos que también tiene esa misma raíz, que tiene algunas deficiencias, que tiene que ver con la mayor o la menor diligencia que existe en los procesos que pueden estar distribuidos a lo largo del país. Y a esto se añade un criterio que va en retirada, pero que tiene que ver con cierta idea de que el fuero contencioso administrativo, que tiene una voz privilegiada en todo esto, es el de capital federal, por ser el lugar que tiene sede la autoridad, el que nuclea esos procesos. Y hubo un tiempo en que, por cierta inercia, los procesos se iban hacia la Cámara Contencioso Administrativa. Pero como estos litigios comenzaron a repartirse en todo el país, comenzó a haber planteos y la Corte finalmente ha puesto las cosas en un lugar, pareciera que es el que corresponde, es que todos los jueces federales con asiento en las provincias tienen competencia si esos efectos repercuten. Entonces, esto sería una respuesta parcial. Continuamos. Es indudable que después de la reforma del 94, la noción de caso contencioso se ha ampliado. O sea, hoy tiene una textura mucho más abierta que la que nosotros conocimos hace 30 años. Ya sea por el reconocimiento... Cuando estábamos en el secundario. Exactamente. Ya sea por el reconocimiento de los nuevos derechos, ya sea por el reconocimiento de nuevas legitimaciones, ya sea por el reconocimiento también de acciones preventivas también. Es posible ver que esa textura abierta que va a tener el caso, en algunos casos derivan en lo que también se ha denominado los procesos o litigios de reforma estructural, ya no solamente pensados para enervar la vigencia de una norma, sino, como dijo un famoso tribunal, para
dejar de lado, por lo menos resolver un estado de cosas inconstitucional. En 2009, seguramente Carlos lo recordarás, cuando sale al ABI, la Corte le exhorta al Poder Legislativo, sí, exacto, sí. exhorta al Poder Legislativo a que sancione una ley que tenga en cuenta las diferentes modalidades de caso de legitimación, pero sería de procesos colectivos. Indudablemente se intentó en los artículos 1000, en el anteproyecto del Código Civil, artículo 1745, 1748, tema que no es muy conocido en el anteproyecto del Código Civil, estaba incorporada la acción de daños colectivos, que no está hoy, fue dejada de lado en el Código vigente, pero estaba previsto que era como una suerte de reglamentación de la acción colectiva vinculada con la acción de daños, pero que luego, indudablemente, los requisitos son los mismos que después aparecieron en las distintas acordadas. En mi modo de ver, el género es la acción colectiva y el amparo es una de sus especies. Entonces yo no puedo aplicar siempre el amparo para todos los temas. El amparo es para una situación y en su origen todos sabemos que el amparo está llamado a asegurar, a garantizar derechos fundamentales que aparezcan manifiestamente afectados por actos u omisiones de las autoridades públicas. Pero además que no requieran tanta complejidad, por eso aparece desde todos los fallos, es la posibilidad de un restablecimiento inmediato del derecho. Y no siempre en las acciones colectivas esto ocurre. Entonces, me parece que también llevar al amparo todas las acciones colectivas y darle el trámite a algunos supuestos de la 16986 también puede lesionar el derecho de defensa de la parte demandada. Entonces, coincido con Carlos que me parece que hay una deuda del legislador que es insuficiente, las acordadas son insuficientes y claro, en materia cautelar sí, en alguna medida la ley 26854 creo que puede ser útil, pero lo que creo que es absolutamente inapropiado es utilizar las reglas del amparo individual para el amparo colectivo. Eso. Y en vista de que el legislador no ha dado una respuesta, ¿ustedes creen que esto supone un incentivo a la expansión jurisdiccional o un incentivo a la retracción? Yo lo veo como un incentivo a la expansión, o al menos así lo registro en el tribunal. Es decir, el proceso colectivo hoy está presente a diario en el tribunal. Uno advierte que los institutos, llamémosle en sentido amplio, legislativos, son insuficientes y hay un gran rol del tribunal para tratar de bilateralizar o conformar eso como un proceso. Hay un rol activo. Lo hay en términos sociales porque hay más litigio y los tribunales se ven interpelados por esa situación y yo no veo ninguna mengua, al contrario. Yo creo que en los procesos colectivos, que es una de las transformaciones que fue tenido el amparo fue tenido varias transformaciones, ¿no? Hoy en día se presenta quizás como el mecanismo o el instrumento por excelencia para la protección de los derechos sociales, pero también hay otras transformaciones. El amparo sirve para resolver tensiones entre derechos. El amparo se presenta también como un mecanismo de prevención de lo que es situaciones de violencia estructural. Imaginemos que hubiera sido de no tener el amparo en 2001, 2002. Se presenta también como el mecanismo por excelencia para, de alguna forma, resistir los actos en materia del Poder Ejecutivo o Legislativo en materia de emergencia. Y uno de los roles que a mí me parece que va teniendo el amparo, y sobre todo el amparo colectivo, es que acentúa el rol de cogobierno que tiene el Poder Judicial. A propósito de eso, tanto en el amparo, pero sobre todo en el capítulo cautelar, en el derecho público ha cobrado precedencia primero pretoriana y luego reguladora. Está en la legislación de medidas cautelares y en los códigos contenciosos administrativos más modernos la no afectación o no afectación grave al interés público como un factor a ponderar junto con el fumus y el periculum. Esto está claro, esto está afianzado, pero me parece que no se ha develado suficientemente el rango de contenido. ¿A qué apunta la no afectación grave al interés público? Apunta a una especie de periculum, cuidado, no afectemos el interés público, o a una especie de fumus, cuidado, hay
unos fines superiores que hay que considerar a la hora de proveer la medida cautelar, o tiene vigencia autónoma y es escindible de estos dos elementos. ¿Qué opinan del recaudo? Bueno, bastante complejo. Sí, está consagrado legislativamente, sí, lo utiliza en la jurisprudencia, pero esa tensión para definirlo autónomamente no aparece muy clara. Tengo algunas pocas intuiciones. El interés público no es el interés del gobierno que es demandado, que siempre va a invocar. Eso. Pero luego hay dificultades para anticiparlo. Yo me inclinaría que tiene algún parentesco con el peligro en la demora. Y podría, bueno, traer, para tratar de atrapar un poco la figura, algunos ejemplos de la jurisprudencia, pero la discusión teórica no la disipa. En la ley de cautelares aparece el de interés público muchas veces. En algún caso aparece como un elemento que tiende no a limitar la protección cautelar, sino a encauzarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando habla de la suspensión, de la medida positiva, de la medida de no innovar, dice, bueno, que no se afecte o no se lesione gravemente el interés público. Eso significa, por lo menos en forma de ver, que eso no va a implicar que la medida cautelar no pueda dictarse, sino que eso remite al artículo 3.3, que es que autoriza al juez a eludir el principio de congruencia y otorgar una medida cautelar distinta de la solicitada con miras a favorecer o por lo menos a no afectar gravemente ese interés público. Es decir, parece que la idea del interés público, la protección de lo que serían las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática, que de eso hablamos cuando hablamos de interés público, cuando aparece en la ley, aparece como un mecanismo que le permite al juez de alguna forma armonizar el ejercicio de la prerrogativa pública, de la potestad pública, favoreciendo el interés público y la garantía, en este caso, a una tutela cautelar efectiva, que es el tercer momento de la tutela judicial efectiva. Entonces, en la ley aparece como un elemento autónomo, pero un elemento que está llamado a armonizar esa garantía del particular con los intereses generales. Me parece que esa, por lo menos, aparece en la, de esa perspectiva, está pensado en la ley, que me parece que está tomado de los precedentes de la Corte bastante conocidos, Arizu, Astilleros Alianza, esos precedentes, en los cuales hablaba de la consideración del interés público o de la no frustración de los intereses públicos. Avanzando un poquito en esta idea, ustedes advertirán que alguno podría decir el interés público o la no afectación grave del interés público predica acerca de un concepto jurídico indeterminado, con lo cual hipotéticamente habría un desafío de reducción a cero o a la unidad de la solución válida aplicable en el caso. Esto sería depositar el alcance de la no afectación al interés público en el caso concreto al arbitrio del juez. Ahora, ¿creen que la parte que peticiona la cautelar o la administración, si hay un informe que tramitado el informe alega acerca de la impertinencia de la cautelar, tienen una carga de demostrar la presencia o la ausencia de ese requisito? Sí, claramente sí, y creo que en la modificación que ha existido en legislación en materia de medidas cautelares, rompiendo esa idea rígida de un sistema unilateral y inaudita aparte, la bilateralización, al menos desde la perspectiva judicial, brinda muchos elementos al tribunal. El informe es muy importante. Si bien hay situaciones de emergencia tal que la ley lo autoriza y los hechos lo exigen, dictar una medida cautelar sin oír al demandado, en otros litigios, que no son pocos, el informe y la alegación del interés público es poco menos que imprescindible para el tribunal. Yo, al menos en la idea que tengo del reparto de competencias, creo que primariamente es la administración que me lo debe hacer valer y explicar. Entonces, sí, claramente, y es muy importante. El informe del
artículo cuarto, el famoso informe del artículo cuarto, que muchos lo asimilan al informe del artículo octavo de la ley de amparo, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. El informe octavo de la ley de amparo es prácticamente la contestación de demanda, y Saúl siempre nos enseñaba que era un informe noticia, un informe réplica, con lo cual el informe del artículo cuarto de la ley de medidas cautelares tiene otro sentido, es de alguna forma ilustrar cuál es el interés público comprometido. A mi modo de ver, no hay bilateralización, porque el informe no es un acto de resistencia procesal ni tampoco de oposición. Entonces, no hay bilateralización. Puede ser que pueda existir una unilateralidad atenuada, distinto de lo que ocurre en los procesos entre particulares, pero no hay. Y en esto quiero ser, por lo menos esta es mi posición, no hay bilateralización en esa etapa. El informe es un informe en el cual se establece cuál es el interés público comprometido y la parte demandada manifiesta cuáles pueden ser las condiciones o lo que considera pueden ser condiciones de admisibilidad o no de esa pretensión. Pero no es una contestación de demanda, por eso creo que no es la bilateralización de la etapa previa al despacho de la cautelar. Vamos a volver con el informe del amparo. Tengo una inquietud, pero en orden al capítulo cautelar, ustedes advierten que lo que yo advierto también, o no, ¿qué es lo que advierto? Que hay una bastante generalización de la idea de que es procedente, a veces como deber incluso, el ejercicio de la descalificación de las normas por descalificación constitucional de las normas de oficio en la sentencia de mérito. Y hay algunos casos, efectivamente, de Rodríguez Pereira, Chacón, etcétera, que se ha dispuesto la declaración de invalidez de oficio de las normas en la sentencia de mérito. Pero son muy pocos los casos en los que se ha procedido a la cautelar suspensiva de oficio. ¿Por qué creen que es esto? ¿Qué pregunta? Cautelar Suspensiva de una ley de oficio. de oficio. De oficio. O de un acto administrativo de oficio. Es decir, ¿por qué creen que el acto administrativo, aún el emanado de un burócrata del tercer nivel de la administración, Sí, no un legitimado democrático, sí. tiene más protección en la fase provisional que una ley que a veces se descalifica sin más, bien que la sentencia de mérito? ¿Por qué creen? Porque no se puede anticipar, de oficio, porque a pedido de parte se han suspendido los efectos de actos y normas estatales de toda la Haya. Pero de oficio, porque el juez tendría la capacidad de descalificar incluso una ley en la sentencia de mérito, oficiosamente y no en vía cautelar. Es una insuficiencia del sistema, es un olvido, es un tema que todavía no hemos estudiado, Puede o el ser. juez no se anima. Claro, pues, a ver, voy a atenuar el no se anima. Una política judicial de autorrestricción en esos asuntos. Lo ven como una autolimitación. Sí. Antes del informe del amparo, otra pregunta. En España, hace un año y pico, 2 años, hubo un gran estruendo con una cautelarísima, así llamada. Sí. Ellos bilateralizan las cautelares, cosa que afortunadamente está el informe, aunque no sea una contestación bilateral, afortunadamente la ley previó el informe, yo coincido con el diseño legislativo y con el juicio que vos hacés. Bueno, inaudita parte, es decir, sin la bilateralización debida por razones de urgencia, el Tribunal Constitucional dispuso la suspensión de los efectos de un proyecto de ley. Un proyecto de ley crítico que iba a determinar, porque tenía que ver con la configuración del Consejo del Poder Judicial, el recambio del Tribunal Constitucional mismo, detrás de lo cual había una puja entre los dos partidos políticos más relevantes. Si nosotros acudiéramos a la técnica, a la idea del agravio o afectación actual, pero inminente que plantea el amparo, y algunos agregaran a esto la función preventiva de la responsabilidad,
¿Se imaginan la hipótesis de que pudiésemos contar con en nuestro repertorio de jurisprudencia con alguna cautelar suspensiva del tratamiento de un proyecto de ley? Hay un precedente de la Corte que involucra al municipio de San Luis con un tema vinculado a la suspensión de un proyecto. Pero dejando de lado ese precedente, que tendría que recordar con mayor precisión algunos de sus aspectos, siempre he tenido como interrogante teórico ese, un proyecto de ley. Y si bien hay que suavizar las respuestas y no ser categórico, yo lo veo bastante improbable. Básicamente porque no me imagino una decisión judicial que le ordene al cuerpo legislativo no tratar un proyecto. Aún los proyectos, aún los claramente inconstitucionales, deberían poder discutirse en el seno de cualquiera de las cámaras sin intervención judicial. En términos generales, una apreciación inicial. Lo vería como una interferencia demasiado fuerte. Coincido, creo que si un tribunal hiciera eso, incurriría inmediatamente en un exceso de jurisdicción. A ver, veamos. La ley de amparo habla de actos, de leyes, reglamentos, actos generales, incluye el tema de los actos generales normativos y no normativos, y actos administrativos. La idea de acto aparece. Esa idea de acto es una idea que implica impacto directo sobre particulares, en general o de manera individual. El artículo 43 de la Constitución también habla de acto. Ahora, la noción de acto del 43 es una noción amplísima, pero es amplísima. O sea, no es solamente el acto administrativo, es el acto administrativo, incluso las vías de hecho, las conductas materiales que puedan generar algún tipo de interferencia directa sobre la esfera y de inmunidad del particular. Entonces, avanzar mediante ese proyecto de ley, impedirle al legislador que ejerza su propia función, es lo mismo que impedirle incluso a la propia administración que el juez intervenga en el proceso en el cual se está desarrollando la autotutela declarativa. O sea, está de alguna forma obstaculizando, trabando, impidiendo a la función correspondiente que ejerza su propia función. Entonces me parece que eso no hace a la función preventiva. Habría sí una acción, sería el amparo preventivo o una medida cautelar de ese tipo si tenemos el acto pero que aún no se ha materializado, es decir, contra decisiones que en definitiva son de próxima materialización, pero ya existe el acto. Ahí sí yo veo que podría ser lo preventivo, pero no obstaculizar, no trabar, no impedir que ejerza su propia función. A mí me parece, insisto con esto, con lo que dije al comienzo, habría un exceso de jurisdicción. Sí, los ejemplos que podrían darse son ejemplos de libro, que habitualmente se utilizan para reforzar un planteo que no se puede aplicar mucho en la realidad. Por ejemplo, un proyecto de ley que repusiera la esclavitud. Claro. Quizás no tendría sentido gastar horas hombres en eso, pero son ejemplos que me pasan la humorada en todo caso. Volviendo al informe del amparo. Del amparo. Esto que lo caracterizaste, te pediría que hagas una ampliación de la caracterización de la función del informe. Del amparo. ¿Por qué lo distinguís de la contestación? Y la función del informe es algo más que una contestación de demanda. A mí me da la impresión, por alguna razón se mantiene eso, no habla de contestación del artículo 8, no habla de contestación de demanda, habla del informe del artículo 8. Se mantiene prácticamente en toda la legislación, porque, ¿no? Se ha mantenido incólume eso. Pero implica que ese informe tiene una doble dimensión. La administración está obligada a hacer un informe lo más objetivo posible de la circunstancia y luego sí contestar la demanda en base a lo que considera que debe responder con respecto al caso. Que insisto, eso se diferencia, pero de manera clara con el informe del artículo 4. Tengo para mí que el legislador y quienes trabajaron en el proyecto de ley justamente tuvieron en cuenta esta diferencia entre el informe del artículo 4, que es informe noticia e informe réplica, y el informe exclusivamente noticia, que es el informe del artículo 4 de la ley de medidas cautelares. Todo lo que diga después son manifestaciones que el juez podrá no tenerlas en cuenta. También es cierto que en el amparo el legitimado activo no es el responsable institucional necesariamente de la organización, puede ser un órgano específico. Exacto. Y nosotros tenemos bastante presente el recuerdo de un caso, el caso del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Kohn, Claro.
en el que el supuesto responsable del obrar lesivo era el director del hospital, que en su interacción con la parte actora reafirmaba las postulaciones de la actora. El amparo era como un mecanismo de reclamo indirecto del director del hospital, finalmente, acerca de las malas condiciones. Entonces, el responsable institucional de la organización veía que por debajo del radar jurídico, había una especie de mega consentimiento, mega allanamiento a las postulaciones del actor, lo cual hacía muy difícil la defensa, ¿no? Y lo cual pone en discusión la viabilidad de la legitimación pasiva de esos órganos. ¿Cómo ven el tema? Daniel, me retrocedo un instante, Sí. solo porque me pareció muy interesante las observaciones sobre el informe circunstanciado. Perdón, ¿no? Que Por retrocedo. supuesto. Pero sí, toda la legislación en general mantiene la idea del informe circunstanciado, incluso en otros países, en el originario y en México. Y yo subrayo siempre las virtudes que tiene el informe circunstanciado, porque es un requerimiento que se distingue por la obligación de respuesta, a diferencia de una contestación de la demanda que supone una carga. Es decir, si nosotros le diéramos traslado del amparo, el demandado puede responder o no. Y el requerimiento de informe circunstanciado obliga a informar. Estamos requiriendo que la autoridad informe circunstanciadamente, sin perjuicio de su posibilidad de defender el acto. Pero digamos, me parecía interesante subrayar, porque normalmente pasa desapercibido, ¿no?, tu observación y la importancia que tiene. Yo recuerdo el caso Molinas, no sé si recuerdan ustedes, resolvió la Corte, hubo en el año 91, 92, por ahí, que era fiscal de investigaciones administrativas cuando se lo remueve. Allí hubo un tema muy interesante que consistió en la posibilidad de que la administración requerida por el informe pudiese justificar un acto inadecuado o casi inexistentemente motivado. ¿Hasta dónde se puede rehacer la justificación del acto en la contestación? En la contestación. Nosotros tenemos una posición tomada pretorianamente, sostenemos que no se puede rehacer in totum. Se pueden incorporar elementos, pero no rehacer in totum, porque es casi como una confesión de la inexistencia de motivación, es casi un reconocimiento de la legalidad. Pero, ¿cómo ven ese margen explicativo? Y ahí se da un supuesto de subsanación judicial de un vicio de forma, si buscamos en ese caso, con lo cual me parece que la motivación básicamente es parte, en aquel momento, ahora tenemos otro problema, Claro, ahora tenemos otro problema, la motivación, pero en aquel momento eso... Ahora por la ley de base. Ahora tenemos un problema que desapareció dentro de los vicios determinantes de nulidad absoluta, pero bueno, se puede hacer una argumentación para incluirlo dentro del vicio en el procedimiento. Pero en aquel momento, recordemos que la norma que regía era el 14 anterior, que incluía la ausencia de motivación o la ausencia de motivación suficiente o de motivación digna dentro de lo que se denominan los vicios de forma. Y ahí, en el caso que está señalando, es un tema de subsanación judicial, que yo la verdad no me parece que se pueda aceptar. Para mí es inaceptable, porque la motivación esencialmente hace a la garantía de defensa. Y me parece que en ese caso la garantía de defensa, si el acto no está motivado, ¿cómo en definitiva uno va a poder defenderse? Porque una de las características que tiene la motivación es asegurar la publicidad de los actos de gobierno, permitir que los jueces puedan controlar, pero permitir que el particular se pueda defender. Ese es quizás el punto. Por eso la falta de motivación suficiente determina un vicio en el debido proceso legal, que determina la nulidad absoluta. Es insanable ese acto. Eso totalmente coincido. Has insinuado, cuando te referiste a los procesos urgentes en el comienzo de tu intervención, esa mención, otros procesos urgentes, y en ellos están los de la cautela material, la autosatisfactiva. ¿Cómo ven esas categorías? Bueno, hay un abanico de procesos urgentes, están las llamadas autosatisfactivos o cautela material. Yo en este sentido tengo una visión más tradicional. En cuanto a sus denominaciones y en cuanto a su funcionamiento. No es que desecho que pueda haber protección, pero
No, como que me distancio de esas denominaciones y de algunos de los comentarios que se realizan con relación a ella. Básicamente, por señalar algunos aspectos, la idea que no puede haber coincidencia entre la pretensión principal y la cautelar, que también está recogido en la ley. No encuentro obstáculo que si una tutela requiere la coincidencia con el objeto, puede efectuarse. Lo que ocurre es que también habría que trazar algunos matices. Hay veces que esa coincidencia es reversible y hay veces que es irreversible. Entonces, podríamos también iniciar un análisis por allí. También computo, a la hora de estas cautelas denominadas materiales o autosatisfactivas, la conducta de las partes, algo que a veces está no tan considerado, pero es lo siguiente. Si una de las partes aguarda deliberadamente un momento para dejar sin articulación o sin defensa a la otra, naturalmente el mandato cautelar puede ser más intenso. ¿A qué me refiero? Si la decisión la toma la demandada, el Estado, el ente público, en las postrimerías de un plazo o a las puertas de la ejecución, es decir, es mañana el acto, es en unas horas el acto y la decisión es tomada ahora, pareciera que esa conducta debe tener también un equivalente en cuanto a la protección que puede ser más amplia. Y a la inversa, la inercia del demandante es dejar transcurrir el tiempo para acercarse a esa fecha y requerir un mandato equivalente que deje al demandado sin posibilidad de defensa. No es una idea propia, es una idea desarrollada normalmente por los tribunales norteamericanos que atienden y utilizan una expresión bastante significativa y es llegar al litigio con las manos limpias. Es decir, llegar porque uno llega y lo sorprende las circunstancias, no hacerse el sorprendido. Entonces, con esos matices, digamos, creo en la posibilidad de una tutela coincidente. Naturalmente colocaría el peligro en la demora y la acreditación de la verosimilitud en el máximo grado, y esto se puede lograr, porque también, bueno, aunque no lo hemos indagado, existen posibilidades bastante ciertas, sobre todo también luego de la posibilidad de tener el informe, y que la decisión cautelar se acerque bastante a un juicio muy fundado, con todos los elementos que se pueden incorporar a la causa. No es un mandato judicial a ciegas, una pretensión cautelar bien elaborada, un informe bien elaborado, un estudio de las actuaciones puede acercar al tribunal con bastante certeza una decisión, si bien no definitiva, sólida y que garantice el derecho de defensa de ambas partes. Entonces, más allá de los matices y de las expresiones, creo en esas coincidencias y creo también que los requisitos en esos supuestos deben colocarse en el más alto grado. Perfecto. En la ley de cautelares expresamente se establece algo que vos señalabas, Carlos, ¿no? Que es la prohibición de la coincidencia del objeto de la pretensión principal con la pretensión cautelar. Pero hay que salir de la literalidad. Lo que está diciendo es, cuando el juez dicta una medida cautelar, el cumplimiento de esa medida no puede agotar el objeto del proceso. Eso es un poco la idea, es la que subyace incluso de, esto está tomado de lo que dijo la Corte en muchos precedentes, pero la idea, justamente la finalidad, es que con la cautelar, en definitiva, no queda agotado el objeto del proceso. Esto es en el plano cautelar, y la ley 26854, a la cual me refiero, pero podemos hablar de las cautelares en general, es una ley de medidas cautelares, cuyas características básicas son la provisionalidad y la instrumentalidad o accesoriedad. Ahora, eso no implica que en el derecho público, en el derecho administrativo, no podamos tener la presencia de una medida autosatisfactiva que sea algo bastante distinto de esa cautelar. Yo tengo la perspectiva que para mí la autosatisfactiva no es, como dicen muchos procesalistas civiles, el factor tiempo lo que le incide, sino la valiosidad del derecho que está en juego.
Si me apuras un poco con esto, te diría que la autosatisfactiva, incluso ahora con el 23 y 24 que se incorpora como otro proceso urgente, podría llegar a ser el nuevo SIRI, es decir, el nuevo amparo para la protección de ciertos derechos indisponibles que requieren inmediata protección. La vida, la salud, el derecho a estar protegido frente al hambre, la libertad de expresión, esos derechos. Entonces, este nuevo SIRI, esta tutela autosatisfactiva, me parece que da una respuesta inmediata a una necesidad inmediata. Entonces, es una perspectiva desde algo que ya está de alguna forma planteado en el artículo 2.2 de la Ley de Medidas Cautelares. Recordemos que el artículo 2.2 de la Ley de Medidas Cautelares establece un procedimiento, pero también una derivación sustancial sobre los requisitos de procedencia cuando están en juego situaciones de vulnerabilidad social, la vida, la salud, derechos de naturaleza alimentaria y el ambiente. Bueno, la tutela autosatisfactiva para mí va a responder a lo que desde nuestra perspectiva es los principios y valores del Estado constitucional, social y democrático de derecho. Es una manifestación. Hablar de tutela autosatisfactiva no por el factor tiempo, sino por la valiosidad del derecho que requiere una aquí ahora, una protección inmediata. Me parece que de alguna forma reconocer la tutela autosatisfactiva implica evitar solapar este instituto en las medidas cautelares. Bueno, ¿alguna pregunta en la platea? ¿Observación o comentario? Si nos presentamos. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la oportunidad también de hacer un comentario. El criterio respecto de, justo lo comentaba con el profesor, el criterio respecto de la posibilidad de iniciar un proceso contra una ley que está por sancionarse. En la provincia de Buenos Aires sucedió, fue un caso Piombo sobre inconstitucionalidad, respecto de una ley que tenía media sanción y que fue rechazado por inadmisible, ¿no? En el marco de un proceso ordinario de inconstitucionalidad. Era una ley que eliminaba el Tribunal de Casación Penal. El juez Piombo era integrante del Tribunal de Casación Penal y cuestionaba un proyecto de ley que tuvo media sanción. Exactamente. Y luego naufragó en el Senado y no se sancionó. Exactamente, pero se había intentado una acción de inconstitucionalidad aquí en la Corte y fue, creo que el 14 de febrero del 2007, se rechazó in limine, citando el precedente que decía el doctor Vallefín, de Municipalidad de San Luis contra Provincia de San Luis, fallo 2001 de la Corte. No más ese comentario. Sí, rechazamos la pretensión in limine porque pensábamos que la acción de inconstitucionalidad se dirige contra leyes, reglamentos, decretos u ordenanzas, dice el artículo, y este objeto no era ni leyes, ni reglamentos, ni decretos de ordenanzas todavía. Faltaba la expresión todavía para hacerlo objeto procesal. De todos modos, yo no descarto la posibilidad de que en algún asunto que esté alineado en alguna moda pueda prosperar un pedido de suspensión del tratamiento de una ley por parte de un juez activista. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, Marcela Martínez, ya me conoce. Tal vez la pregunta es para el doctor Vallefín, pero puede ser para cualquiera, pero un poco es porque sobrevoló esta cuestión de esta compatibilidad del amparo con otros procesos ordinarios que tal vez nos permiten con mayor amplitud verificar cuestiones que son muy complejas, y el caso que se puso justamente como ejemplo fue Berbisky, pero pienso, así una reflexión en voz alta, pero tanto Berbisky tal vez como Mendoza, que son los dos superestructurales que tuvo la Corte acá y el otro la Corte Nacional, pero bueno, los dos después lo resolvió la Corte Nacional, no tuvo mucho la dificultad en la prueba para verificar la arbitrariedad del acto, la ilegitimidad del acto que se invocaba, digamos, porque casi fue prácticamente una cuestión notoria, digamos. Por ejemplo, en lo que respecta a Berbisky, incluso el Poder Ejecutivo, cuando fue a la audiencia pública, reconoció las condiciones oprobiosas en las que estaban los privados de libertad. Era obvio, porque estaba en el propio reconocimiento de los datos que tenía y que informó el Ejecutivo, que duplicaba las plazas que había. Se inició con un problema de exceso de detenidos en comisarías y se terminó por el propio reconocimiento que hizo el Ejecutivo ampliando
a que eso afectaba a todos los detenidos, incluso los del servicio penitenciario y alcaldías, o sea que se completó el proceso con el propio reconocimiento que hizo el Poder Ejecutivo. Entonces, a lo que voy es, la cuestión de esos procesos generalmente, bueno, también diría en Mendoza, era más que pasar por el riachuelo y darse cuenta que la dificultad estaba a la vista, digamos, ¿no? Entonces, en esos casos, generalmente el problema no es la prueba, que lo que es capaz es lo que sería necesario para un proceso ordinario de mayor amplitud probatoria, sino la respuesta que después hay que dar, ¿no? ¿Cuál es la solución? Ahí el problema es estructural y es complejo, lo que pasa es que después también la solución, o sea, porque capaz los datos están muy dados para darse cuenta que hay arbitrariedad o ilegitimidad en las condiciones. Después sí podemos discutir si estaba bien que fuera un habeas corpus colectivo o un amparo colectivo, la Corte igual asimiló en el 43 la solución para el habeas corpus colectivo, pero después, digamos, la respuesta sí es mucho más compleja que advertir la ilegalidad, digamos, del acto administrativo si fuera que pudiera establecerse en esos términos. Y lleva así, como dice el doctor, 20 años, digamos, casi, prácticamente. Y no sé cuánto más llevará, porque, digamos, todo el proceso aunque ahora la Corte cerró Mendoza, yo que soy de zona sur, no sé si está en condiciones de haber sido cerrado, porque basta pasar también, aunque hay muchas mejoras, pero basta pasar por Lanús, Avellaneda, ¿no? Puente La Noria, Puente Boy, cualquiera de esas zonas para darse cuenta que todavía no está solucionado. No han pasado, pasaron hace rato los 1000 días para limpiarlo, como diría alguien que ya está fallecida, como María Julia, y pasaron mucho más digamos, por la solución de la Corte de Mendoza, pero como para darlo por solucionado. Si tuviéramos el mismo estándar que la Corte después tuvo para reabrir Berbisky, que ahora lo estamos llamando Berbisky 2, pero que las condiciones no están solucionadas, estamos más o menos en lo mismo. Entonces, la pregunta sería, un proceso que no fuera el amparo, como si fuera un proceso amplio, ordinario, ¿podría haber dado mejores soluciones, respuestas de otro modo al amparo, pero como una vez determinado ya cuál es digamos, la ilegitimidad del acto, sino después llevando a las respuestas que puede dar? No sé si se entiende un poco la pregunta. Sí. Lo que ocurrió en esos... Bueno, Marcela, mucho gusto, nos conocemos, gusto verte. Lo que ocurrió en esos dos casos fue que el trámite se ordinarizó. Es decir, ninguno de los plazos establecidos, 48 horas para dictar sentencia, se cumplió. Entonces, los hechos tuvieron una fuerza derogatoria sobre el trámite. Entonces, eso transitó como un proceso ordinario con relación a esos dos. Y hay otros tantos que se han ordinarizado, que se embandera con el nombre, se nominan como amparos, pero que no tienen un trámite como tal. E incluso, no litigo, integro un tribunal, pero muchas veces me interrogo cuál es la motivación que los conduce a promover un amparo, quizás porque en nuestra tradición la idea del amparo supone afectaciones graves, serias, reparaciones rápidas, y quizás esa fuerza todavía conduce a promover como un amparo, pero promovido como un juicio ordinario, solicitando una medida cautelar. En términos generales, no hablo ni de Mendoza ni de Berbisky, muchos procesos pueden tener perfecta y eficaz respuesta. E incluso con una amplitud, al menos en la inicial, que favorecería a las partes. Por otro lado, el amparo sujeta al actor a los riesgos de observaciones procesales formales. No es manifiestamente ilegal o arbitrario. Se venció el plazo. La cuestión requiere de mayor debate o prueba. Argumentaciones que quedan neutralizadas por la promoción de un proceso ordinario. En ese escenario, no deja de ser ya una preferencia personal, creo
los hechos ordinarizan muchos pleitos promovidos como amparo y quizás en otras ocasiones promovidos como procesos ordinarios contarían hasta con ventajas respecto de la promoción de un amparo. Ese sería más o menos el panorama. Sintético, me gustaría más cosas, pero... No, me pareció excelente la respuesta de Carlos. El tema del medio judicial macedonio, del cuándo del amparo, Sí. ya lo hablaba Carrió en 1959 como el gran problema del amparo. El cuándo del amparo. Es decir, y ahora se suma el tema de él considerar cuándo el amparo es el medio judicial macedonio. Hay dos situaciones que se planteaba inicialmente, ¿no? El tema, y yo lo decía al comienzo, el tema de si en la reforma, cuando se dice, bueno, se puede interponer el amparo sin agotar la vía, ahí está bajando de alguna forma el criterio rector del carácter expedito del amparo, sin obstáculos. Accedo sin obstáculos. Pero el otro recaudo de la admisibilidad vinculado con si es o no el medio judicial macedonio, yo tengo una posición que, no sé, me parece que por cierto, para debatir, ¿no? Yo creo que hay que distinguir, justamente para fortalecer el amparo, ¿no? Hay que distinguir cuestiones que son puras de amparo, cuestiones que son ajenas de amparo y cuestiones que son dudosas de amparo. Las cuestiones que son puras de amparo son aquellas que son básicamente vinculadas con los derechos fundamentales indisponibles. Entonces todos sabemos cuándo son cuestiones: la vida, la salud, el derecho de aprender, el derecho de enseñar, el derecho a la libertad de expresión. Son cuestiones que nos damos cuenta. Esto es una situación pura de amparo y la propia doctrina de la Corte lo va señalando. Las cuestiones ajenas, el famoso caso, bueno, yo no voy a cobrar un pagaré por el amparo. Y quizás el medio judicial macedonio va a implicar justamente en esas cuestiones dudosas tratar de discernir por la complejidad del objeto de la pretensión, y voy a tener que buscar amparo versus acción contencioso administrativa, amparo versus recurso directo, amparo versus acción declarativa de inconstitucionalidad o de certeza. Ahí tengo que buscarlo, hay que verlo. Pero yo creo que desde una perspectiva a lo mejor bastante personal, sin quererlo, el legislador ha fortalecido el amparo en el ámbito del derecho administrativo y sobre todo frente a actos administrativos. Desde antiguo, desde el comienzo, desde la génesis del amparo, el amparo no era la vía quizás apropiada para impugnar o por lo menos para cuestionar actos, siempre fue para vías de hecho. Sin embargo, con esto, al decir, bueno, podés interponer el amparo sin agotar la vía, yo creo que le está dando un nuevo realce al amparo, que me parece interesante, pero hay que cuidarlo que sea para el ámbito propio del amparo, es decir, cuando está realmente lesionada el contenido esencial de un derecho fundamental. Yo creo que por ahí está el tema. Y eso nos ayuda. Está afectado, por lo menos para mí como primera regla, ¿está afectado el contenido esencial, el núcleo irreductible de ese derecho? Cuando uno advierte eso, cito por caso Mantecón Valdés, por ejemplo, el caso Círico, naturalmente, pero Mantecón Valdés todos lo conocemos, Astorga Braz, o sea que vemos claramente que está lesionado el núcleo irreductible de ese derecho, ahí pareciera ser que claramente es una situación de amparo. Y el resto ahí sí pueden ser cuestiones más dudosas, que en definitiva hay que verificar cuál es, de alguna forma, cómo podemos resolver amparo versus medida cautelar, acción contenciosa más medida cautelar, que ese es otro tema. Quizás la mayor dificultad que hay es cuándo es el amparo o cuándo es la acción procesal administrativa más medida cautelar, que es el gran dilema. Y yo creo que ahí se resuelve teniendo en cuenta la predominancia de los derechos que están en juego. Solo un comentario que me quedó pendiente. Tampoco hay que omitir el escenario general en que se desarrollan los litigios, porque la perspectiva de solución y de duración de un pleito se computa en años. Ese es el panorama general. Y una gran tentación de obtener una solución en días o en meses. Entonces, como decía el doctor, hay que mantener un cauce donde funcione el amparo que se distinga del resto de las acciones. Porque si no, utilizando un neologismo, hay unas fuerzas centrífugas destinadas a amparizar todos los procesos. Y evidentemente esa consecuencia no la podemos omitir. Un buen camino es el que sugiere el doctor, y es que
ciertos derechos exigen una tutela inmediata. Como dice la Corte, la libertad es un derecho que exige tutela inmediata. Bueno, hay otros que lo requieren. Y quizás, ya es en el terreno de las preferencias, los más patrimonializables pueden esperar, porque tienen un sucedáneo posterior en dinero suficiente. Entonces, eso permite que haya un centro clásico de protección del amparo y un funcionamiento de los otros procesos acompañados de medidas cautelares. Pero no podemos, en cualquier análisis, cuando nos preguntamos por qué amparo, por qué hay inflación de amparo, etcétera, es entendernos de lo que ocurre con los otros litigios. Esa es la explicación. La encuentro así. Al comienzo, Carlos Bellefín señaló que uno de los factores que inciden en los nuevos procesos, los procesos que estamos discutiendo, tiene que ver con la legitimación, con la amplitud de la legitimación. Y en otros casos vemos que, de hecho, en algunos supuestos se entroniza la acción popular en algunas materias equivalentes a acciones populares, acciones uticives. Recuerdo que hace muchísimos años, hablando con Martín Mateo, que era administrativista y había trabajado mucho los temas de derecho ambiental, le pregunté por cómo funcionaba en la práctica la acción popular en materia urbanística que proviene en ese sistema de la ley española de uso de suelo del 56. Y me dijo Ramón Martín Mateo que a veces se utiliza con fines altruistas y otras veces con fines egoístas. Y esto se puede verificar en muchos campos. Esto tiene que ver de alguna manera con la idea de representatividad suficiente a los fines de justificar un ente exponencial de derechos. Pero en estos procesos, en los amparos constitucionales, en las medidas cautelares, en los procesos urgentes, ¿cómo ven el juego de la legitimación? Teniendo en cuenta que la Corte fue enfática en considerar inadmisible que hubiese margen para una petición suspensiva de las leyes erga omnes, como lo dijo en el caso Thomas, un año después de haber decidido al ABI. ¿Cómo ven el juego de la legitimación en estos tipos de procesos? Bien. Tengo aproximaciones, no certezas. Algunas bastante obvias. Evidentemente hay una ampliación. Por eso somos abogados. Hay una ampliación, claramente. Hay una ampliación. Y también, si me permiten un mal neologismo que empleo, no está inventado el legitimómetro. Es decir, todavía no gozamos, digamos, de ese instrumento que nos dé esa precisión. Bueno, pero si los principios se sopesan, puede aparecer el legitimómetro en cualquier momento. Puede aparecer. Yo lo imagino como una moneda arrojada a un estanque. El punto central donde cae la moneda es el afectado personal y directo. Y luego una serie de círculos concéntricos que se van debilitando. Hay un punto que es de política judicial, reconocerlo así, es de política judicial, que se corta, están legitimados, no están legitimados. Y aprovecho el recuerdo que haces del profesor Mateo para recordar una sentencia de la Corte norteamericana que con igual sinceridad dijo lo siguiente. Dice, el tema de la legitimación es uno de los más complejos del derecho público norteamericano. Yo voy a dar mi verdad. Juez Jackson dijo lo siguiente. La legitimación es el argumento que utilizan los jueces para no decidir casos difíciles. Entonces, van a agudizar las deficiencias de legitimación en algunos casos y las van a potenciar. Eso es lo que veo. Quiero ser honesto con lo que veo y hay unas ampliaciones que luego se convierten en restricciones y nunca una línea que uno puede explicar. Puedo invocar un caso de un ciudadano y el título de ciudadano es insuficiente y puedo invocar una débil asociación con unos pocos asociados a las que la han legitimado. Entonces, veo esas dificultades. Comparto lo que dijo Carlos, simplemente voy a decir algo.
tangencial. Cuando yo empecé a estudiar el tema de amparo, cuando estábamos en la secundaria, voy a preguntarle a un gran profesor que seguramente todos conocemos acá, sido secretario de la Corte, después fue camarista en el contencioso administrativo, y le voy a preguntar sobre el tema de amparos. Yo tenía una duda, en ese momento estaba muy concentrado en eso y muy entusiasmado estudiando el amparo. Después vinieron las cautelares, pero primero el amparo. Y cuando le hago la pregunta, me dice, se me queda mirando, yo respetaba y lo respeto. Se me queda mirando y me dice, el amparo es un sentimiento. Con lo cual me dio una respuesta que no era la respuesta que yo esperaba, pero sí la respuesta de que estábamos en el marco de un ámbito bastante complicado. Y a mí con el tema de la legitimación, en general, viendo la doctrina jurisprudencial, me pasa eso, siento esa misma sensación. Reafirmando de alguna manera la impresión, la sensación que surge de los dichos que evocó Carlos, tengo presente, recuerdan ustedes, la petición del defensor del pueblo en el medio del problema del corralito, cuando pretendió una descalificación in genere de las normas de especificación que se estaban descalificando caso por caso, y la respuesta descalificatoria del planteo de la Corte fue bastante vehemente, ¿no? Habían derechos individuales homogéneos, supuestamente. Claro. Estaba la solución que podría consistir en lo que había resuelto, creo, la Sala Quinta, en ese caso, de la Cámara Federal de Contencioso Administrativo, que era la declaración de invalidez y luego, por vía de ejecución de la sentencia, la liquidación de las cuentas de cada cual. Claro. Pero ni se le ocurrió a la Corte avanzar en ese campo. Nosotros, en una actividad parecida a esta, le preguntamos al juez Maqueda si había habido alguna dosis de manejo del tempo de la política judicial en ese sentido, y dijo absolutamente sí, porque decidir extemporáneamente, prematuramente una decisión, podía poner en jaque el sistema financiero, entre otras cosas. Entonces, allí se ve una capa oculta, digamos, de la argumentación no visible. Claro, a eso me parece que te referías. Sí, exactamente. ¿Alguna pregunta más? Sí, Homero. Buenas tardes. Homero Villafañe. Siguiendo un poco con la complejidad del tema de la legitimación activa, ¿no?, en procesos colectivos. ¿Qué estándares se conocen o se aplican en materia de representatividad adecuada y cómo conjuga con la prevención en materia de amparo en una acción, a los efectos de acumularlas en un juez? Porque la legitimación llevada donde está hoy día, en donde un afectado puede, como pasó en Alavi, asumir la representación de que uno, es decir, no sabemos hasta dónde llega aquella expansión de la piedra que tiraron al agua. Si llego primero, y esto alguna vez lo denunció Gordillo acerca de la posibilidad de que hubiese sellos hiciesen mal los deberes para deslegitimar una pretensión en materia de usuarios o de consumidores. Entonces, nosotros tenemos en la ley de provincia la lógica de la representatividad adecuada. Sobre la representatividad adecuada se ha trabajado dogmáticamente. Lo que desconozco es de qué manera se pueden conjugar estándares para definir y cómo juega, en todo caso, en relación a la prevención, que en principio vincula con una cuestión temporal. Homero. Bueno, puedo decirte lo siguiente. En términos generales, la cuestión de la representación adecuada o representatividad adecuada se examina jurisprudencialmente
y, como sabrás, son escasos los precedentes que lo profundizan. Estoy influenciado por lo que he leído de otras legislaciones y de otros sistemas donde las acciones colectivas tienen una larga tradición. Normalmente el sistema sajón, que es una referencia, me parece que ineludible. Aquí, en los precedentes, al menos que a mí me ha tocado llevar adelante, sí, efectuamos un examen tratándose de asociaciones, y hay una serie de elementos. Si recuerdo lo de Gordillo, hay asociaciones ad hoc. Se establece una asociación ayer para litigar hoy, bien, la antigüedad, las funciones que han ejercido, su participación, su historial, de qué modo sus participaciones anteriores, su actividad puede hacer que el tribunal lo considere como un representante adecuado. También he tenido en algunas ocasiones las tensiones entre asociaciones muy reconocidas frente a asociaciones locales. Yo siempre he tenido una tensión como íntima, digo local, conocidas por pocos, pero tienen un interés quizás más fuerte, una vinculación más estrecha. Cuando hay que salir en la protección de una casa histórica, probablemente la asociación del lugar tenga un nexo mucho más sólido que las grandes asociaciones nacionales que litigan. Lo mismo ocurre en el medio ambiente. Hay un conjunto de grandes asociaciones que parecen nuclear y que aparentemente desplazan a menores, que yo las veo con un arraigo mucho más fuerte, incluso un carácter mucho más genuino del litigio. Surgen esas tensiones. Con relación a la inscripción, también, solo me refiero a lo federal, tenemos las dificultades porque estamos sujetos a una acordada y a cuán rápido el tribunal notifica o no. El régimen tiene enormes dificultades. Pero digamos, sería un pantallazo muy superficial. Con esto de la representatividad pasa, la legislación pasa como con el carácter erga omnes, ¿no? Son todavía trabajos exploratorios. Yo recuerdo que nuestro Alavi, el Alavi bonaerense, es un caso López que acogió un reclamo por un cargo en la cooperativa eléctrica, le imponía a los asociados, y el acogimiento de la pretensión significó dar satisfacción jurídica a López, el afectado, y a 12 usuarios más. Fue una muy audaz decisión erga omnes del tribunal. Y se rotuló así, ¿no? Entonces, pasan esas cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Juan Garda, de todos aplaudir la iniciativa de diálogos en la biblioteca. Hoy con el lujo del doctor Vallefín y el doctor San Martino, nunca más verdadera la frase de Borges de Poema de los Dones. Yo que me figuraba el paraíso bajo una especie de biblioteca. Dicho esto, las dos preguntas con relación al inicio de sus pensamientos y de sus intervenciones. Una para Patricio y otra para el doctor Vallefín. Con relación al artículo 23 de la Ley Nacional con la reforma de la Ley 27742, me dio la sensación con un análisis crítico de que se ingresara el amparo entre las excepciones del artículo 23 y con relación a la hermenéutica de otros procesos urgentes. Si bien el legislador no lo aclara, no sería un acierto en el sentido de si ponemos ahí las medidas cautelares y pensando en el gran inédito en el derecho argentino, artículo 2, inciso 2 de la Ley de Medidas Cautelares 26854, que ya relató Patricio, que involucra grupos socialmente desprotegidos, el derecho a la vida según la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a la salud, que se excluya del agotamiento de la vida. ¿No sería un acierto? Esa es la primera. Y para el doctor Vallefín, también con relación al inicio en estos ámbitos que a veces se conjugan y se superponen entre los dos círculos, por un lado el proceso ordinario con la medida cautelar
y por el otro lado el amparo. La cuestión del carácter manifiesto de que cuando se contradice el ordenamiento jurídico, más allá que nuestro derecho administrativo nació en la bruma por 190-142 Los Lagos, de aquella interpretación dual de María y Gordillo, pero después aclarado en Pustelnik de que hay nulidades manifiestas o ilegitimidades manifiestas en el derecho administrativo. ¿No sería el paradigma para diferenciar con claridad esas dos cuestiones? Esas dos preguntas. Bien, el artículo 23, perdón que insista con esto, el 23 y 24, 23, inciso B, apartado 3 y 24, inciso A, apartado 1, para el amparo es todo un mundo. Porque es la reglamentación del carácter expedito del amparo, como dijimos antes. ¿Qué significa expedito? Sin obstáculos. Y insisto con esto porque en la jurisprudencia del alto tribunal y de algunos tribunales inferiores, esto no estaba muy claro y se mantenía la vigencia del artículo 2, inciso A de la ley de facto 16.986, que exigía el agotamiento de la vía administrativa. Con lo cual, para mí, este punto es un punto de enorme importancia. De enorme. Ahora, este es el primer punto que yo traté desde el punto de vista procesal, pero hay una segunda cuestión que acompaña y que le da, como de alguna forma permite cerrar esto. La interposición de la pretensión de amparo interrumpe los plazos legales, cosa que antes no lo teníamos, con lo cual vos podés atacar de manera directa un acto que no agota la vía, lo atacás, se interrumpe los plazos y si se dice no, este no es el medio judicial más idóneo, podés regresar a la vía administrativa sin que el acto te haya quedado firme. Para mí eso tiene enorme importancia, por la razón que señalé antes. Creo que va a definir que muchos actos administrativos que normalmente se rechazaba el amparo porque eran actos administrativos, porque había otro medio judicial más idóneo, yo creo que esto intuyo que va a cambiar y debería cambiar. Porque varias veces lo hemos conversado contigo que hay actos administrativos que son actos portadores de vicios constitucionales. Y esos actos con vicios constitucionales, muchos de ellos son impugnables por la vía del amparo, sin embargo, no es el medio judicial más idóneo. O sea, se sigue con la doctrina de la primera época. En la primera época era Siri, Cot, Lumeli, no sé, varios fallos que uno que incluso que hemos estudiado mucho, Cáceres Cogua. Bueno, de esa época, bueno, se mantiene la doctrina Wossi, que incluso no, dicen el amparo no va con los temas contractuales ni tampoco se confunde con una cautelar. Esa doctrina pervivía hasta 2024. Esto me parece que cambia. Y a partir de ahí tenemos el otro tema, el sintagma otros procesos urgentes u otros procesos urgentes. Y esto tiene significación, porque al decir amparo y otros procesos urgentes, estamos calificando el amparo como proceso urgente, cosa que a veces no quedó muy claro en la doctrina de la Corte, con lo cual una resignificación de esto, podemos decir, el amparo frente a autoridades públicas que desarrollan función administrativa es un proceso constitucional, administrativo, urgente y de control. Con lo cual ahí, de alguna forma, yo quiero cerrar la idea del amparo en lo que es el derecho administrativo, es un proceso constitucional. ¿Por qué proceso constitucional? Porque está llamado a garantizar la supremacía de la Constitución a través del restablecimiento de los derechos fundamentales. Proceso urgente, porque en definitiva los plazos están agotados y se procura, dado la circunstancia, y esto es otro punto central, restablecer o acceder al bien de la vida de manera prácticamente inmediata. Y este es un punto importante. Incluimos el amparo en una ley de derecho administrativo. Entonces tenemos un proceso urgente para poder acceder a la plenitud del derecho fundamental, para remover la interrupción del ejercicio de un derecho fundamental, diría Tomás Casares, un voto en 1950, y no tenemos el procedimiento administrativo que permita hacer lo mismo. O sea, tengo que ir al judicial y no tenemos un procedimiento administrativo. Y esto nos lleva a pensar si no sería posible, desde la perspectiva de la tutela administrativa efectiva, que está consagrada como principio fundamental del procedimiento, artículo 1 bis, inciso A, si no sería posible pensar en un procedimiento administrativo constitucional, no solamente un proceso constitucional, procedimiento administrativo constitucional llamado a proteger los derechos fundamentales en sede administrativa, regular con otros estándares, con otros plazos, incluso con otras autoridades distintas de la administración activa para resolver eso. Procedimiento administrativo constitucional, procedimiento administrativo urgente, procedimiento administrativo colectivo, que tantas veces surge el tema colectivo, lo llevamos a sede judicial, pero tendría que haber un procedimiento administrativo colectivo. Y tuvo la oportunidad el legislador de hacerlo, y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de desarrollar esto, no lo hizo. Prefirió que sea en sede judicial.
En el fondo, esto merece ser un debate. Otros procesos urgentes, a mi modo de ver, encierra básicamente a las medidas cautelares y a la tutela autosatisfactiva u otras tutelas anticipadas. Ahora, el problema que nosotros tenemos con esto es que en la ley de medidas cautelares se establece que en la medida cautelar autónoma hay que solicitar previamente en sede administrativa la suspensión, por ejemplo, 5 días y luego, en definitiva, tenemos la vía expedita. De alguna medida uno puede pensar, ¿esto deroga este artículo de la ley de medidas cautelares? ¿Puede una ley general como esta derogar una ley especial? Bueno, este es el dilema que tenemos. Para dar respuesta a tu pregunta, un gusto verte nuevamente. No sé si apunta a esto. Yo quiero señalar lo siguiente. La acción de amparo no es un sucedáneo ni un reemplazo del contencioso administrativo. Yo en esto rindo homenaje a Fiorini, un artículo de la década de los 60. No es un contencioso abreviado, es otra cosa. Entonces, muchas veces por formación, nuestras categorías del contencioso, del acto administrativo, invaden el pensamiento cuando examinamos la acción de amparo. Entonces, yo quiero dejar claro ese primer punto. Y aclarado eso, bueno, rápidamente, para tratar de disipar algunas cosas que insinuabas, yo diría lo siguiente. El carácter con que, las características con las que se manifiesta esa conducta, acción o omisión, y subrayar lo que históricamente fue el carácter manifiestamente ilegal o arbitrario. Requiere esa dosis, sí. Es difícil de atrapar en una definición, pero tiene que tener esa condición. Debe ser manifiesto. Los abogados sabemos cuándo tiene carácter manifiesto, cuándo la cuestión requiere mayor debate o prueba. O hay un acuerdo que podemos trazar. Luego, la singularidad, vuelvo a lo que decía el doctor San Martín, la singularidad del derecho afectado. Para mí ese es un punto, sin llegar a tesis como en su momento Sánchez Viamonte, que hay derechos que estarían excluidos, la propiedad excluida, porque tenemos dificultades, todo acto de omisión que afecte derechos constitucionales y están todos incluidos. Lo que sí sigue siendo entre nosotros, que la protección de todos los derechos no tiene instrumentos igualmente adecuados y que hay algunos que demandan una protección más urgente o una protección en especie. No tengo nada contra la propiedad, tiene una larga tradición de protección de siglos entre nosotros, entonces están afinados los mecanismos del derecho vinculado con la propiedad o con los contratos. Lo que adolece de instrumentos adecuados son los otros derechos. Entonces, cuando nos enfrentamos con los otros derechos, digamos, en el discurso hablado simplemente ahora, diría que hay una suerte de presunción iuris tantum a la protección por esa vía. Algo así como cuando hablamos de la habilitación de instancia, para volver al contencioso, indubio pro habilitación, habría un indubio pro amparo en cuanto a la admisibilidad del amparo, porque se supone que en ese terreno esos derechos reclaman una protección urgente. Esa sería como una pequeña brújula para guiar esa disyuntiva. No sé si respondo o me fui por la tangente. Bueno, una última pregunta, si hay. Sí. Bueno, buenas tardes. El sector derecho, pregunto. Me parece fabuloso esto. Y quería hacer dos comentarios de dos cuestiones que fueron tocando que me parecen muy interesantes. La primera, la prueba, y la segunda, la legitimación, muy, muy breves. Yo recuerdo hace mucho tiempo un voto de la Cámara liderado por Vallefín que hablaba del trigger en el principio ambiental, ¿no? Voy a hablar de cuestiones ambientales, de precaución, ¿no? Y entonces no se exigía una investigación científica, sino una información calificada. Y resuelve en base a documentos, normas, el peso de la norma para resolver una cuestión ambiental y también algunas cuestiones de hecho.
y también la Corte de la Provincia, que utiliza los principios ambientales como el principio de progresividad, redefinido como el principio de no regresión para resolver cuestiones urbano-ambientales, o sea, el peso que tiene en la decisión y de alguna manera facilita o disminuye el peso que tiene que tener la prueba. Y entonces esto me parece que está muy unido a lo que va planteando tanto el Acuerdo de Escazú, la facilitación de la prueba, y algo que estuvo flotando todo el tiempo y que está en estas sentencias, que es decidir o valorar la prueba o entender la prueba dentro de un contexto más amplio. Que un poco es una nueva visión que destruye esa idea perimida para los temas ambientales de que lo que no está en el expediente no está en el mundo. El contexto. Y hace muy poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, decidió en 2024 que los casos ambientales se resuelven en un contexto de triple crisis planetaria: contaminación, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Ahí se evalúa la prueba. Entonces prácticamente hay que hacer solamente un pequeño toque para entender que está acreditado, porque estamos en ese contexto, no en un contexto neutro. Entonces me pareció muy interesante eso. Y lo segundo, la legitimación me hizo acordar a decisiones como la del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que declara inconstitucional la ley Merkel, un tema climático, donde lo que está en juego son las generaciones futuras. Y ahí es yo no digo problema, sino un gran desafío para la legitimación, fabuloso. Nos da una posibilidad maravillosa, porque las generaciones futuras no solo permiten reescribir la legitimación, sino que también, en esa sentencia está claro, pasan a construir una nueva racionalidad, una racionalidad transtemporal. Entonces también esa racionalidad transtemporal impacta en la prueba, impacta en la interpretación de las normas y también en la legitimación. Entonces me parece que son ideas que estuvieron acá y que desde el punto de vista ambiental me parece interesante potenciar, ¿eh? Y buenísimo lo que están haciendo, fabuloso. ¿No hay más preguntas? Entonces, le pedimos a los expositores que nos hagan una síntesis final de lo que quieran comentar. Síntesis. Bien. A mí me parece que el presente y el futuro del Estado constitucional en la Argentina está básicamente condicionado o anudado al cumplimiento de algunos compromisos básicos. Compromisos con la dignidad de la persona humana en sus diferentes dimensiones, dimensión ontológica, dimensión moral, dimensión existencial, dimensión social, compromiso con los derechos fundamentales que son inherentes a esa dignidad de la persona humana, compromiso con la democracia en su dimensión formal y en su dimensión sustancial, compromiso con lo que es el estatuto del poder, la separación entre los poderes, por cierto, y el control recíproco. Todos estos compromisos, a mí me parece que en alguna medida son compromisos básicos y que son un compromiso fuerte con las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Ahora, lo que no puedo dejar de señalar es que desde hace un tiempo esta parte, estamos viendo de algunos años esta parte, una crisis estructural de juridicidad en la cual uno puede advertir la existencia de modelos y matrices de derecho administrativo que coexisten y que a veces no siempre son compatibles con la Constitución Nacional convencionalizada. Me explico con esto. Si uno se pone a pensar, en algún momento sale que hablamos de la Ley 16.986, ley de amparo 66. sancionada en tiempos de quiebra institucional y sin embargo la tenemos. Hasta hace un año hablábamos de la ley de procedimientos administrativos sancionada en tiempos de quiebra institucional y lamentablemente tengo que señalarlo con todo dolor. Gran parte de la jurisprudencia que aún hoy aplica el alto tribunal es una jurisprudencia labrada en tiempos de quiebra institucional, porque la doctrina, por ejemplo, de Rodríguez Blanco de Serrao, que todos conocemos, se sigue aplicando y se sigue citando.
Con lo cual, podemos avanzar mucho sobre esto. Lo que quiero significar es que en la situación actual del derecho público muchas veces aparece la coexistencia de modelos que no terminan de ser compatibles con el Estado constitucional, social y democrático de derecho que fluye de la Constitución convencionalizada. Quizás el desafío hacia el futuro es ver, con ese compromiso fuerte con los principios y valores de la Constitución convencionalizada, es ver cómo de alguna manera los derechos fundamentales que reconoce el bloque de constitucionales en estas circunstancias, en el aquí y ahora, cómo los derechos fundamentales que reconoce el bloque de constitucionalidad pueden tener mayor efectividad. Y el amparo y las medidas cautelares, justamente, y por eso me parece que es un tiempo para fortalecer esto, porque el amparo es consustancial al Estado constitucional, el amparo justamente favorece a la efectivización de esos derechos fundamentales, tanto desde el punto de vista de los derechos de defensa, los derechos de participación y los derechos sociales. Bien, unas palabras finales o síntesis. No quisiera dejar pasar por alto, más allá de lo que pienso, lo que siento en este momento, y es agradecerle al doctor Soria esta invitación, poder compartir con el doctor Sammartino esta conversación y recordar lo que fueron mis años en esta biblioteca, a quien tanto le debo y tanto tiempo pasé, y como el derecho en ese tiempo era una de las formas de mi felicidad, yo fui feliz entre estas paredes, y quiero decirlo públicamente, y parte de lo que soy lo obtuve de los libros que pude acceder aquí y las entonces muy diligentes bibliotecarias y amigas que estaban. Tengo el mejor recuerdo por esos tiempos. Y en cuanto a lo de hoy, también sí, ponerme algo nostálgico en términos de viejas lecturas, señalar, por ejemplo, que en el concepto del derecho, Hart decía, los derechos no valen sino lo que valen sus garantías. Y hoy estuvimos hablando del amparo, y en definitiva la intangibilidad de los derechos depende de uno de esos instrumentos. Uno de esos instrumentos es el amparo y acompañado por las medidas cautelares. Discutir sobre el amparo, sus alcances, su amplitud o su restricción, otro tanto de las medidas cautelares, pone en discusión el alcance y la intangibilidad de nuestros derechos. Por eso, en términos generales, comparto una visión amplia en cuanto a las admisibilidades, no criterios restrictivos. Y en esto sí me hago eco de ese criterio tan desarrollado en el contencioso, el indubio pro. El indubio pro acción, el indubio pro amparo significa, en circunstancias razonablemente dudosas, tramitarlo como tal. Esto no quita la natural responsabilidad con que se debe evaluar la cuestión de fondo, pero al menos permitir la tramitación. Otro tanto, decir de las medidas cautelares, encuentro un avance notable en los desarrollos jurisprudenciales. No dejar de destacar que hoy la suerte de muchos pleitos se juega en las medidas cautelares. Un pleito seguido de una medida cautelar, cuya medida cautelar es rechazada, significa prácticamente el desistimiento o la imposibilidad de tutela. Me parece correcto el sistema de bilateralización. En muchos casos se puede hacer sin daño ni afectación a ningún derecho, e insistir que esa etapa cautelar o la promoción de acciones de amparo en el escenario general de los procesos que duran años tiene un papel esencial para la vigencia de los derechos en todo el país. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos asistido a un par de clases magistrales de un gran juez y un gran catedrático, y que me inspiran a tomarme el atrevimiento de recordar una cosa que dije hace poco. Así como en el derecho, como dice respecto a la literatura Javier Cercas, lo que no es tradición es plagio. En el derecho eso se cumple de sobremanera. Yo voy a tratar de autoplagiarme, por eso voy a repetir algo que dije, tomando el hilo de las palabras de Patricio Sammartino y lo que recién dijo Carlos.
el riesgo de vivir en una sociedad sin juridicidad, en donde no existan robustos debates públicos como lo que ustedes están propiciando, donde el ideal de la justicia que se engarza como la implementación aplicativa de los mandatos generales pierda sentido. En ese supuesto, ¿qué hay que esperar? Que se diluya el espacio de la convivencia pacífica, que se vacíe el concepto de seguridad jurídica, que el propósito de progreso social naufrague y se desplome juntamente con la caída de los pilares del desarrollo. De cumplirse el presagio de vivir en una sociedad sin respeto a la juridicidad, nada bueno habría que augurar. La anomia prevalecería, las libertades todas serían interferidas, el privilegio relegaría a la igualdad, el egoísmo a la fraternidad, el poderoso avasallaría sin sanción al más débil, a la par que la afirmación unilateral o al bulto significaría la prevalencia sobre la posibilidad del diálogo, del debate crítico, el promedio de coincidencias y disensos, del mismo modo que la razón cedería ante la fuerza. Si ese sombrío panorama existiera y se nos avecinare, ni el Eternauta nos salvaría. Pero estarían los jueces y las personas de derecho. Ustedes han contribuido a que haya jueces suficientes y personas de derecho, así que los despedimos con un aplauso.